industrial. En el curso de legislación laboral desarrollamos dos trabajos colaborativos. En el trabajo colaborativo 1 desarrollamos un trabajo de acuerdo a una empresa. Habían unos candidatos. De esos candidatos hicimos una nómina donde liquidamos todos sus aportes de acuerdo a una situación que nos presentaron en la guía del trabajo 1, y de ahí presentamos nuestro informe colaborativo. En el trabajo colaborativo número 2 se presenta una situación de acuerdo a una empresa escogida donde se plantea una situación en cuanto a la parte laboral. Por esto de ahí se toman unas conclusiones, se dice cuál es el problema, de qué forma se puede solucionar, y como actividad principal se elabora una hoja de vida para el personal idóneo, porque ya que la situación era que el personal no estaba capacitado, no era idóneo para desempeñar el cargo. Entonces por esto se propone una hoja de vida adecuada para el cargo, y así cada quien hace su participación y al final escogimos una hoja de vida adecuada que supiera la necesidad que tenía la empresa. En esta presentación vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2 del módulo. En el capítulo 1 encontramos los aspectos claves del derecho laboral. Tenemos los orígenes y fuentes de la legislación laboral. La concepción general del derecho está asociada con un vocablo latín denominado directium, que traduce lo que está conforme a la regla, o dicho sea de otro modo, directriz, que permite a los individuos de no desviarse hacia un lado del camino o hacia el otro. De esta forma el derecho se convierte en una ciencia, una disciplina y un arte encaminada a permitir a los hombres mantenerse en camino hacia la rectitud. Existen dos tipos de derechos, el objetivo y el subjetivo, definidos de la siguiente manera. El derecho objetivo es el conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en la sociedad, norma o conjunto de normas que por una parte otorgan derechos a los facultantes y por otra correlativamente establecen o imponen las obligaciones, conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. ¿Cuál es el subjetivo? Expresa la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir del otro sujeto el cumplimiento de su deber. Determina la facultad de potestad o autorización que conforme a la norma jurídica tiene un objeto frente a otro los sujetos, ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de ellos. Teniendo en cuenta esta clasificación, se puede decir que existe un derecho colectivo y un derecho individual. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho laboral? Serán claves los siguientes artículos de nuestra Carta Magna colombiana: el artículo 17, el artículo 25, el artículo 26, el 39, el 48, el 53, el 54, el 55, el 56, 57, el 58 y el artículo 33. Según las leyes se fijan, y estas son de estricto cumplimiento en las relaciones laborales, como lo son la Ley 100 de 1993, la Ley 50 de 1990 o la Ley 10 de 1990 o la Ley 10 de 2006. Los decretos claves de los fundamentos del derecho laboral en materia laboral son los siguientes: el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1295 de 1994 y el Código Procesal Laboral. Decreto Ley 2158 de 1948. ¿Cuáles son los otros fundamentos del derecho laboral? La Constitución, la ley, los decretos, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina jurídica
El derecho tiene dos principios generales, los cuales son principios generales del derecho privado, prohibición del enriquecimiento sin causa, prohibición del abuso del derecho, la buena fe, la tolerancia del error común, prohibición del fraude a la ley, teoría de la imprevisión. Principios fundamentales del derecho laboral: principio de estabilidad en el empleo, principio de favorabilidad, principio de los derechos adquiridos, estatuida en el artículo 29 de la Constitución colombiana. En esta unidad también hablamos del análisis jurisprudencial. Toda sentencia presenta una exposición de hechos, unos actores demandantes y demandados y una solicitud de reconocimiento ante un derecho vulnerado. Asimismo, dentro del análisis de jurisprudencial es importante destacar que existen dos tipos de sentencias: las sentencias de constitucionalidad, que se encargan de revisar la constitucionalidad de las normas existentes en materia laboral, o dicho sea de otra forma, que la publicación de las leyes, decretos y demás fuentes formales de derecho, como los acuerdos internacionales. Encontramos sentencias de tutela, que no es otra cosa más que una solicitud de parte de alguien que se ha visto afectado en sus derechos fundamentales, como la vida o el mínimo vital. Las sentencias de materia laboral, para ser sujeto del derecho de tutela, deben estar amparadas o ligadas a un derecho fundamental como la vida o el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, en casos asociados al acoso laboral. Vemos también en esta unidad los aspectos generales de la legislación laboral colombiana en el trabajo infantil. En el artículo 25 de la Constitución colombiana está estipulado que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, ya que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En el artículo 53 de la misma carta se estipula el Estatuto del Trabajo, que contiene los principios mínimos fundamentales de todo trabajador. Al igual se estipulan los derechos y deberes de los menores de edad en el artículo 217 de la Ley 1098 del año 2006, la cual estableció el Código de Infancia y Adolescencia, donde se entiende por menor de edad al trabajador menor de 12 años. Los menores de 18 años necesitan una autorización para trabajar por escrito por el inspector de trabajo o en su defecto por la primera autoridad local. La contratación de menores indígenas se rige por las normas de su legislación. Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años. Para contratar a un menor indígena se necesita la autorización del gobernador de su cabildo. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra la protección económica. La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas. En este código encontramos muchísimas más reglas que se deben cumplir para la contratación de menores de edad. Sí, también estipula unas reglas de las jornadas de trabajo. Por ejemplo, algunas son: el menor de 12 años y 14 años solo podrá trabajar una jornada máxima de 4 horas. Los mayores de 14 o menores de 16 años solo podrán trabajar una jornada máxima de 6 horas. La jornada de trabajo del menor entre 16 y 18 años no podrá exceder 8 horas diarias. Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores. Un individuo será sujeto de este derecho laboral cuando se reúnan las siguientes características. Aquí tenemos un elemento, acá también tenemos los elementos fundamentales del derecho laboral del contrato de trabajo. Y dice, cuando hablamos de contrato de trabajo estamos hablando de lo siguiente: cuando realice una actividad o una prestación de forma subordinada, sin importar si es continua o no, recibir periódicamente una remuneración pecuniaria en efectivo o en especie, contar con un contrato verbal o escrito que garantice la prestación. Un contrato de trabajo puede definirse como un acuerdo táctico de voluntades en virtud del cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona o empresa bajo una continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones a cambio de una remuneración. Los elementos fundamentales del derecho laboral en el contrato de trabajo deben tener las siguientes características. Los contratos pueden ser típicos y nominados, tienen una regulación legal específica y conjunta de la actividad a realizar. Onerosos: por la prestación se genera un pago reconocido en dinero o en especie, comúnmente se denomina salario. Bilateral:
requiere de 2 personas, un empleado y un empleador, para perfeccionarse sinalmático. Lo que se establezca en el contrato se convierte en ley para las partes. De trato sucesivo y complejo, cada prestación realizada puede ser prorrogable en el tiempo. Tipos de contrato: tenemos contratos de tipo oral, tenemos contratos de tipo escrito, y otros contratos que existen son a término fijo, a término indefinido, contrato por duración de obra, contrato accidental o transitorio, contrato de prestación de servicios y contrato de aprendizaje, que se aplica para los estudiantes del SENA. Contratos que obligatoriamente deben estar por escrito: el contrato en que se establezca que en el pago se realizará a través del salario integral; el contrato que en su interior mencione conceptos asociados a pagos que no se consideren salario; los contratos a término fino, en donde claramente debe establecerse el precio de pruebas y el preaviso de no prórroga del mismo; los contratos celebrados con extranjeros no residentes en el país; el enganche de trabajadores para el exterior; el contrato de aprendizaje. También tenemos en esta unidad la lección de gestión del trabajo asociado, representado en las cooperativas y precooperativas, pertenecientes al sector solidario de la economía. Estas organizaciones de carácter solidario se caracterizan por ser personas jurídicas constituidas por un mínimo de 5 o 10 personas. La asociación de sus miembros debe ser libre y voluntaria. Debe estar constituida por asociados quienes previamente o dentro de los 3 meses siguientes a la asociación hayan recibido un curso básico de economía solidaria, con énfasis en trabajo asociado en 20 horas. Gestores y autonomía empresarial. Aportantes económicos, puede deducirse de las compensaciones. Aportantes de su capacidad de trabajo. Producen bienes, ejecutan obras o prestan servicios a los asociados o a la comunidad en general. Son solidarias en la compensación o retribución. Están regidas por el principio de la igualdad de los asociados. No tienen ánimo de lucro. En las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, el trabajo se rige por estatutos y regímenes adoptados por los propios asociados, quienes laboran en ellas y se caracterizan por aportar fuerza laboral y capital, siendo copropietarios, cogestores y beneficiarios directos de la gestión económica y social. Características generales de las formas de trabajo. Estas cooperativas se dividen en especializadas, integrales, multiactivas y trabajo asociado. Los contratos que se manejan utilizados en la parte laboral son de acuerdo cooperativo de trabajo asociado. El régimen de trabajo asociado deberá contener, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 4588 de 2006, donde se estipulan los requisitos y condiciones referentes a estas organizaciones. Estos contratos deben cumplir con todos los requerimientos que este decreto exige para su realización. Las responsabilidades en esta clase de organizaciones del sistema de seguridad social: las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado es la encargada de efectuar los trámites necesarios para realizar este proceso de afiliación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, con base en las disposiciones legales sobre el tema de esta forma. Las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado están obligadas a afiliar a sus asociados al sistema de seguridad social mientras dure el contrato. El pago de las cotizaciones de maternidad, de salud, pensión y riesgos laborales, las cooperativas y las precooperativas de trabajo asociado incluirán en el presupuesto del ejercicio económico respectivo los gastos necesarios para el pago de las cotizaciones a la seguridad social de sus empleados. En el capítulo 2 tenemos los elementos estratégicos de la legislación laboral colombiana. Como primera lección tenemos los deberes y provisiones de los empleados y empleadores. Todos los contratos de trabajo que se ejecutan en buena fe, según lo estipulado por la ley colombiana, tanto los empleados como los trabajadores como los empleadores tenemos unas obligaciones especiales. En este caso, las del empleador son las siguientes: poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en el contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus labores; procurar a los trabajadores locales y apropiados y elementos adecuados de protección personal contra los accidentes y enfermedades; evitar que se accidenten y evitar que se enfermen;
Presentar inmediatamente los primeros auxilios en caso de que una persona se accidente o en caso de que presente una enfermedad laboral. Pagar la remuneración pactada y en los lugares y periodos y convenios pactados. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sus seguimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de su sufragio. Dar al trabajador que lo solicite la expiración de contrato. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por las leyes. Obligaciones de los trabajadores. Realizar personalmente las labores en los términos estipulados. No comunicar con terceros salvo con autorización expresa las informaciones propias de la empresa. Conservar y restituir en un buen estado y salvo el deterioro natural los instrumentos y útiles de trabajo que se le hayan sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que se estimen conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en los casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a la persona o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas que le da su empleador para prevenir accidentes o enfermedades laborales. También tenemos la lección número 2, que es la correspondiente al mobbing o acoso laboral. El concepto de mobbing es comunicación hostil y depresiva de ética administrativa de forma sistemática por uno o pocos individuos, principalmente contra la situación de soledad e indefensión prolongada a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes. Etapas de mobbing laboral: conflicto inicial, estigmatización, intervención, marginación o expulsión. Las jurisprudencias relacionadas con el acoso laboral son las siguientes. T461 de 1998, que está orientada al caso de hostigamiento en las relaciones laborales. La T013 de 1999 sobre dignidad del trabajador. La T170 de 1999, que es el hostigamiento en relación al derecho de asociación. El acoso laboral puede vulnerar directamente los derechos de las personas, tales como la dignidad humana, que equivale al hostigamiento, incremento salarial anual denegado, despido con justa causa que se convierte en un despido injustificado. El acoso laboral está regido en Colombia por la ley 1010 de 2006, donde se estipulan todos los requerimientos y todos los cumplimientos que se deben tener para evitar y prevenir el acoso laboral dentro de las organizaciones. La lección número 3 de este capítulo tenemos como el salario y sus elementos constitutivos. ¿Qué es el salario? Todo pago hecho al trabajador por su empleador, no importa el concepto de definición que se le debe hacer, hace parte del salario. Hay unos pagos que no hacen parte del salario, que son los siguientes: la suma que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales; participación en utilidades excedentes; las prestaciones sociales que dan a los títulos 8 y 9, ni los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, como propinas o auxilios de transporte. Formas de libertad de institución del pago del salario. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o por destajo o por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos de convenciones colectivas y fallos arbitrales, como está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son las características propias del concepto de salario? En lo relacionado al pago del salario será necesario tener en cuenta los siguientes principios: periodos de pago, estipulación de moneda, prohibición del trueque, lugar y tiempo de pago, salario sin prestación de servicio, irrenunciabilidad y provisión de ceder. Al trabajo igual, salario igual, falta de estipulación. Tipos de salarios existentes en materia laboral en Colombia: el salario mínimo, el salario en especie y el salario integral.
Como en la lección número 4 tenemos las prestaciones sociales en el régimen laboral colombiano. Las prestaciones sociales tienen su origen en y causa de la relación laboral y constituyen una contraprestación a su cargo exclusivo de los empleadores. Prestaciones sociales a las que tiene derecho el empleado, tiene derecho a una prima de servicio, aunque no es obligatorio reconocer prima por servicio doméstico, calzado y vestido de la labor, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, descansos remunerados durante la lactancia, descansos remunerados en caso de aborto, vacaciones, auxilio de transporte, la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales. Toda empresa constituida legalmente debe realizar el pago de los parafiscales estipulados de la siguiente manera. Esto se toma de toda la nómina laboral generada mensualmente por las organizaciones. Y esto es el aporte a los parafiscales según el régimen laboral colombiano. Las entidades que están estipuladas en este régimen son el Centro de Aprendizaje SENA, con un porcentaje del 2%. Toda organización debe hacer un aporte del 2% de toda su nómina mensualmente al SENA. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también hace parte de estas entidades con un 3% sobre toda la nómina mensual, y las cajas de compensaciones tienen un porcentaje del 4%, según la Ley 21 de 1982, quien rige todas las condiciones que deben cumplir estos aportes con las cajas de compensaciones colombianas. Muchísimas gracias. De esta forma terminamos la presentación de estos dos capítulos de nuestro módulo del curso de legislación laboral. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido de mucho conocimiento. Realmente es importante conocer la legislación que rige, sobre todo en materia laboral en nuestro país, ya que nosotros seremos futuros profesionales y llevaremos un conocimiento gracias a este curso. Le agradezco mucho a nuestra señora tutora por todo el apoyo que nos dio durante la realización de este curso, ya que va a ser de mucho enriquecimiento para nuestra vida profesional. Muchas gracias.